las teorías conspirativas. Y para eso estamos ya en comunicación con Tomás Pérez Bisón, para entender la cultura detrás de nuestros mitos modernos. Él es periodista especializado en cultura digital. Bienvenido, Tomás, ¿cómo estás? Hola Agustina, ¿cómo andas? ¿Todo ¿Qué bien? Gracias por tal? invitarme. Un placer. Bueno, a propósito de todo este revuelo que se armó, de todas esas teorías, después de la derrota de Argentina en la final del Mundial, ¿el fútbol es el laboratorio también perfecto para que brote la paranoia, Tomás? Sí, yo creo que más que el fútbol o Argentina en este caso, es, bueno, los grandes eventos, ¿no? Los grandes personajes, las grandes celebridades. En este caso tenemos, bueno, uno de los eventos más importantes del año, seguramente a nivel mundial, y en el caso de Argentina, a la figura más importante del fútbol argentino y del mundo. Es una figura muy reconocida. Entonces, eso permite que se genere, que sea un tema que genere mucha conversación en redes sociales, que dé muchas interacciones, que dé muchas comentarios, likes, ingresos para la gente que está hoy monetizando sus redes sociales. Entonces eso hace que se arme un caldo de cultivo para empezar a crear teorías conspirativas que, digámoslo, son bastante divertidas, ¿no? Entonces por eso uno tiende a comentar, a circularla, a compartirla y hasta a creerla. Muchas teorías conspirativas que parecen guiones de Hollywood, ¿no? Porque la verdad, eh, consumimos tanta ficción que en definitiva terminamos formateando la realidad para que terminen siendo o encajando perfecto a nuestras formas de pensar. Sí, exacto. O sea, bueno, estamos en un momento del vale todo total y con una posibilidad que hoy nos da la inteligencia artificial de crear contenido que pueda acompañar esa teoría conspirativa, ¿no? Una edición de una foto, de un video, de un audio, y que entonces eso pueda tener un recorrido mucho más rápido, mucho más sencillo la producción, porque la verdad que muchos de los contenidos se hacen en pocos segundos, y entonces eso hace que, bueno, también juega el sesgo de confirmación, ¿no? Muchos argentinos quisieron o quisimos ver algún tipo de maniobra por la cual perdimos, pero bueno, entonces si encontramos un motivo, llámese alguien que quería que perdiera Argentina o lo que sea, eso va a ser justamente, va a apoyar el sesgo de confirmación y va a decir, ah, vieron que yo tenía razón, vieron que algo había pasado, entonces todo eso hace que se construyan cada vez teorías más locas y que circulen y que haya mucha gente que las crea serias, ¿no? ¿Y qué elementos estéticos o narrativos tiene que tener una teoría conspirativa para que sea atrapante? Mira, creo que en principio tiene que montarse sobre un mínimo de realidad. O sea, ahí es, me parece donde está el truco, que es, entonces es, bueno, en este caso, en el episodio que estamos hablando, del final del Mundial, es este video que circula de Messi diciendo, tranquilos, olvidémonos de todo, ¿no? Entonces, ese es el elemento de realidad, es El ese video. disparador. Exacto, existe. Entonces, a partir de ahí tiene siempre que haber un elemento en el que uno pueda empezar a justamente conspirar. Entonces, y a partir de ahí se monta toda una narrativa y empiezan a aparecer datos del pasado, conjeturas y todo, que ayudan a justamente esa historia que se está montando sobre algo muy, muy pequeño. Entonces ahí deja de importar la carrera de Messi, todo lo que le ha pasado, o sea que en realidad esa frase sacada de contexto no tiene mucho sentido por todo lo que es la historia del propio jugador, de la selección, del cuerpo técnico y demás, y empieza a entrar en otros lugares. Creo que ahí está la clave, pero me parece que para mí lo fundamental para ver por qué creció tanto este tema tiene que ver con algo que es hoy la propia dinámica que tienen hoy las plataformas y las redes sociales, que es esta idea de poder monetizar las cuentas. Entonces, hoy vos hay gente y empresas que viven, digamos, de los ingresos que le dan las interacciones en redes sociales. Vos tenés una cuenta de X o Twitter o de TikTok que monetiza y entonces vos vas a generar plata por la cantidad de interacciones que tenga esa cuenta. Entonces, este tipo de contenido generan mucha interacción, generan mucho comentario, mucho compartido y entonces eso lo que te va a hacer es aumentar tus ingresos. Podemos pensar, digamos, en algún tipo de maniobra eh, orquestada, digamos, desde
por ahí una empresa o una persona o lo que sea que haya querido montar una pequeña rentabilidad, no pequeña, una rentabilidad económica sobre esta conversación y haya dicho, mira, durante el Mundial sobre Argentina se venían diciendo algunas cosas respecto a algunos fallos arbitrales, la idea del Argenfifa, de que Infantino era argentino y demás. Entonces, hay una conversación ahí que se gestó a nivel mundial. Entonces, bueno, montar una campaña de usuarios anónimos, crear memes que parecen artesanales, diseñar hilos de Twitter, hilos de Reddit, todo para generar interacciones, digamos. Y eso, si yo lanzo muchísimas cuentas a hacer eso, cada una de esas cuentas puede generar sus propios ingresos, tal vez tenga una rentabilidad en el mes de julio alta, ¿no? Entonces, a mí me parece que creo que todo empezó a escalar, más allá de que nos gustan las teorías ¿Por conspirativas, qué son nos gustan divertidas y tanto? demás. Sí. Terminamos creyendo, ¿no? Es que Nos sí, agarramos nos fuerte pasa a eso, eso. nos pasa eso a los argentinos, me parece, sobre todo en los mundiales. Todos los mundiales que nos fue mal, hubo Sí. una teoría conspirativa. En el 90 nos robaron porque Canija le hizo el gol a Italia y lo sacó. En el 94 porque tenía que salir campeón Brasil. En el 2014 por otra cosa. Y así cada vez que perdimos un mundial, algo había atrás que nunca perdimos porque fue mejor el rival. Bueno, pero Siempre viéndolo pasó algo. del otro lado también, pienso en Qatar 2022, que lo ganamos, y Y nadie dijo también se nada. construyeron algunas teorías ¿Sí? conspirativas. Sí, recuerdo algunas sí sobre el equipo. No, o sea, yo creo que ahí puede haber algo del gen argentino, Sí, Claro. digamos, de también. tratar de buscar una justificación, es muy A todo. probable. Acá lo, acá lo que llamó la atención es que, bueno, los casos que vos mencionabas, el 90, incluso, bueno, la de Higuaín, digamos, el penal que no le cobran a Higuaín en la final con Alemania, todas esas, bueno, la verdad que eran reclamos que uno podría considerar son debatibles, Sí, en digamos, 2022 son ocurrió lo de discutibles. Papu Gómez, chicos. Eso fue toda El una Papu teoría Gómez. conspirativa, claro. Alrededor Y de por ganamos qué, la copa. claro, pero la teoría fue alrededor de por qué Papu Gómez dejó de estar con los jugadores de la selección. Entonces, a Claro. partir de eso sí fueron las Esa fue teorías. terrible. Pero los mundiales anteriores ¿Y de que qué? perdimos siempre le encontraron una excusa de por qué no ganamos el mundial, porque había siempre algo atrás, nunca porque nos ganó un rival Sí, mejor. porque ese es un escenario de incertidumbre, de querer controlar algo de alguna manera y por eso buscamos respuestas Claro. en este tipo de cuestiones. Sí, tal vez pueda ser porque queremos seguir en la conversación, ¿no? O sea, terminó el Mundial Además, y queremos seguir hablando de fútbol del Mundial y entonces hay que encontrar alguna manera. El partido, la verdad que no dio muchas excusas para seguir debatiendo, entonces hubo que encontrar algo. Pero sí, es cierto, recuerdo también en el 22 algo con la Copa, de si era falsa, si era verdadera, si la que levantó Messi era o no era. Recuerdo también algo. Sí, es muy propio de Internet, o sea, por la facilidad con la que uno puede crear y puede tener cierto eco. O sea, antes me imagino, como menciona Mariano, siempre nosotros buscamos este tipo de teorías, pero bueno, por ahí vos la contabas en un asado y te escuchaban 10 Claro. amigos, se reían un rato, hoy vos la tirás en Twitter y tienes 300.000 impactos y esas personas lo distribuyen, entonces la capacidad hoy que tenés de instalar algo es muy fuerte. claro, no Pero es que las puede redes ser inventaron nuevas No, conspiraciones, no. sino que son las mismas que se amplifican, las mismas que antes se hablaban en una plaza, hoy están en las Sí, plataformas. y en yo las como redes hablamos sociales. un poco ayer también, una cosa son las redes, otra cosa cuando vos tenés comunicadores que se sientan como nosotros delante de un micrófono y ellos son los que te hablan de las teorías conspirativas, ellos se instalan para que la gente crea esas teorías conspirativas. Atrás de eso, por lo que nos explica él, hay una cuestión económica de generar visualizaciones, like y todo, que al fin y al cabo te termina dando plata. Sin dudas, ahí hay un concepto que me imagino que lo habrán trabajado, porque Jovan está mucho Sí. en este programa, ¿no? Sí, Sí, Joan sí, Zweig. Ok. Y me imagino que habrán hablado con él de la idea del Rage Bite, que Sí. es este contenido que está creado específicamente para generar polémica, Claro. ¿no? Para provocar, o sea, no tiene ninguna intención de informar, de discutir, de persuadir a alguien en una discusión, sino generar interacciones que le puedan generar visibilidad o plata a alguien. Es tan Entonces, potente, sí, sin igual, duda. la teoría conspirativa, que es incluso muy difícil desacreditarla. Pues se Ujú. arma una bola tan grande que terminás hasta creyendo algo de todo eso que se está diciendo. Miente, No, que algo Claro, quedará. algo quedará. Totalmente. Acá, mira, justamente estoy en este lugar medio raro con luces, porque estoy en un hotel en Microcentro, porque tuvimos una capacitación de fact-checking, casualmente, para tratar de cómo hacer para chequear algo cuando se viraliza y es falso. Y el trabajo que requiere
verificar un contenido falso o una teoría conspirativa es enorme. Entonces, todo lo que hay que reconstruir para decir finalmente, no, mirá, Messi no quería decir más que esto, es muchísimo. Tenés que registrar un montón de cosas, mirar cámaras, escuchar, preguntar, llamar. Por ahí te lleva 1 o 2 días para los que somos periodistas, ¿no? Y trabajamos de esto. Imagínate para alguien que solamente entró a TikTok y hizo 2 scroll, o sea, no le vas a exigir que ande chequeando nada. Entonces, bueno, hay toda ahí una dinámica que es muy loca y que por eso se propagan estas teorías. Totalmente. Y hay un momento igual que estas teorías conspirativas, Tomás, dejan de ser divertidas, porque digo, hay algo irónico que nos puede hasta causar risa, es bastante delirante, los memes, pero hay un momento que pasa esa línea y ya deja de estar tan bueno. Eh, o sea, para mí sí, pero digo, para el fenómeno, para la opinión pública, no sé. Mm. Depende del caso. Hay casos que seguramente vayan a fondo y seguramente lo sabrá. Ahora no se me viene ninguno en la cabeza, pero que terminan mal, que pueden terminar con alguien que se está suicidando o Claro. alguien, y como que nunca se frena, ¿no? Nunca se frena porque es algo que se instala Digo, y sigue tiene que haber corriendo. algún daño colateral, ¿no? Con estas teorías conspirativas, de una creencia que se instala tan fuerte que puede perjudicar incluso. ¿Cuál es tu teoría Sí, por conspirativa? Estamos supuesto. hablando con Tomás Pérez Bisón, el periodista especializado en cultura digital. Me gustaría saber, Tomás, que nos cuentes cuál es tu teoría conspirativa, saliendo del fútbol si querés, incluso esa que consumís puramente por entretenimiento, tu preferida. Mis teorías conspirativas. Mira, ahora yo estoy viendo esta saga de La Casa de los Dragones, Sí, como Game of Thrones, una nueva serie de eso. Y bueno, ahí es un sinfín, ahí está buenísimo pero bueno, es ficción, pero claro, se es Es empiezan a ficción, ficción. inventar, claro. claro, se empiezan a invitar historias y nada, yo me puedo pasar horas y horas ahí mirando las posibles historias que a veces están mejores que la propia serie, que la verdad que Claro. tiene algunos capítulos medio raros. Así que ahí en eso dedico mucho tiempo. En lo otro, eh, bueno, me divierto y a veces lo voy compartiendo como humor, la verdad que es una forma de propagar también, o sea, lamentablemente. Ese doblez, ¿no? O sea, que por un lado lo estás moviendo, pero por otro lado te causa gracia porque, Igual hay que tener qué sé yo, también desde mi mucha punto. creatividad e imaginación para sentarte a escribir, estás en Twitter, una teoría conspirativa, a ver cuánta gente lo cree, Y ¿no? sí. Sí, es que se va construyendo colectivamente, yo creo. O sea, vos tenés como una puntita, publicás una foto. O sea, hay miles, o sea, no sé cuándo. Recuerdo la de este año, creo, el año pasado, que Adorni había dicho que le habían tirado una piedra en una manifestación y puso la foto de la piedra y enseguida alguien se la sacó y ahí empezaron. Y entonces cada usuario va haciendo algo y después ya no sabes si fue una piedra, si fue un petardo, si existió Adorni en ese lugar. O sea, es como Un una teléfono cosa de colectiva que compuesto. va creciendo. Sí, Sí. total. Bueno, pero qué curioso todo esto que ocurrió y cómo el cerebro humano también tiene esta inclinación natural a creer en estas teorías y que las personas reforzamos nuestras ideas previas cuando nos contradicen además, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? Las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina en el Mundial que circularon, que se viralizan y que te digo que abrís hoy las redes sociales y están aún, ¿eh? Creciendo. Sí, claro. Sí, 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 a full. Y hay muchas son muy divertidas. Hay algunas que son divertidas, es cierto. Pero bueno, yendo a 2022, me quedo también con eso de que hablaba, no sé si esto ya forma parte de teoría conspirativa, de esto de, Argentina beneficiada, Argentina le regalaron un montón de penales, Argentina esto, Argentina lo otro. El mundo contra nosotros en ese caso, ¿no? La teoría conspirativa que armó el planeta contra Argentina. Sí, ahí hubo algo raro, ¿no? O sea, me parece que se mezclan un montón de cosas que hicieron que de repente uno entra a redes sociales y pasa acá en Argentina y que lo pasan también en otros países. Incluso algunos amigos que anduvieron viajando en estas semanas me dijeron que se tradujo al terreno offline, que es esta idea de una campaña anti-argentina o de empezar a decir que los argentinos somos racistas, egocéntricos o no sé, un montón de cosas sobre nosotros, que fue raro. O sea, ahí me parece como que creo que tiene que ver un poco con el propio ruido de las redes sociales. O sea, yo en ese sentido no creo que sea una campaña deliberadamente orquestada por un sector ideológico que quiere instalar algo, no sé, eso lo pienso yo, hipótesis, sino más bien algo de lo que hablaba al principio, como que es algo que se fue dando, que es,
Argentina llega como favorita al Mundial, era el último campeón del mundo, empieza a ganar, gana todos los partidos, entonces ya está en un lugar, digamos, de mucha visibilidad, tiene el jugador más famoso del mundo y entonces empieza a generarse conversación, no solo en Argentina, sino en muchos lugares del mundo y esos artículos que se publican, esos contenidos empiezan a generar muchas conversaciones. Entonces está como trendy hablar de Argentina y me parece que ahí es donde se van montando muchos creadores y bueno, y ahí empieza como la ola donde dispara para todos lados, tenés a Rosalía reposteando algo que después dijo que no se dio cuenta, pide perdón, actores, actrices, Incluso Javier Bardem ahora salió a pedir perdón. Javier Bardem, el alcalde de Nueva York, diciendo en el partido contra Egipto que nos habían beneficiado. Entonces, como que de repente estábamos muy en el centro de la escena, en la discusión en redes, que a veces se traduce a la vida real, digamos, y entonces hubo una sensación ahí rara. Hay como medio todavía, ahora pareciera que como que está bajando la espuma y a raíz de estas retracciones también. Pero bueno, yo creo que ahí fueron un montón de factores que se fueron cruzando. Por ahí países o creadores de contenido como pueden ser los mexicanos, donde ya había una bronca previa, entonces también es un país con mucha gente, entonces pueda mover mucho, además era sede del Mundial, entonces pueda mover mucho la conversación y después lo propio de la agenda del Mundial, ¿no? Totalmente. Bueno, muy interesante hablar con vos, Tomás, el detrás de la construcción y la viralización de estas teorías conspirativas. Tomás Pérez Bisón, periodista especializado en cultura digital. Un placer haberte tenido acá en Now. No, muchas gracias a ustedes. Los invito a escuchar mi podcast que se llama Todo es Fake, casualmente. Todo es fake. Ahí va. Y donde tratamos ya hace 5 años muchos de estos temas. Me encanta, me encanta. Felicitaciones por eso, Tomás. Ahí pasaba, como para bajar un poquito los niveles.